Gente, imagínense que ustedes son Miguel Ángel y pintan el techo de la Capilla Sixtina. Y le van y le preguntan, ¿y usted con qué pincel pintó eso? O imagínense que ustedes toman la foto más tenaz de guerra y le preguntan, oiga, ¿y usted qué lente usó? Eso le pasa a los creadores audiovisuales cuando hacen contenido social o político potente, que muchas veces la gente se queda es en el formato, en cómo se hizo. Una serie, por ejemplo, la serie Matarife, que es una serie que ha cambiado la historia de Colombia, que ha cambiado realmente nuestra forma de ver buena parte de la raíz de nuestro conflicto, de nuestra violencia, que ha retratado a un personaje que nos ha marcado tanto como Álvaro Uribe. Esa serie, cuando salió, recuerdo que fue un hit, pero muchísima gente criticaba. Es que son episodios muy cortos, es que Daniel Mendoza tiene una voz muy chillona, es que está aportando, ya son todas cosas que sabemos y tal. Pero el hecho es que nos ayuda a imponer un relato, a cambiar una realidad, a mover a todo un país. Por eso creo que debemos apreciar mucho más que los medios con que se hacen las cosas, el resultado estético o no final, el sentido de las cosas, la potencia que tienen, porque el mensaje es ese sentido. Entonces en ese aspecto yo creo que la serie Matarife pues marcó un antes y un después en Colombia, y buena parte de la movilización social que ha habido y de todos los resultados de las elecciones, etcétera, pues Matarife puso su grano de arena. Por eso hoy tengo conmigo al genio creador de esta obra, de donde salió la idea original, quien ha sido su productor y su director, y quien junto con Daniel Mendoza nos ha permitido conocer pues una parte de la realidad que muchos se negaban a ver. César Andrade, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Aquí andamos, pues contento, emocionado de compartir contigo, mi hermano, en esta Pues charla tan chida como la presentas. chida, chida. Además, yo encantado porque te tengo una admiración única. He visto documentales tuyos, he visto tu labor, pero a ti no te veo porque no eres una persona que se prodigue en entrevistas ni estés acostumbrado a salir a los medios. De hecho, al principio por seguridad, pero luego también porque tu carácter es muy reservado, ¿no? Sí, yo soy muy bajo perfil, hermano, la verdad, Pablo. A mí no me Mm. gusta andar mostrándome ni llevándome créditos ni nada, sino lo que a mí me gusta siempre y siempre me ha gustado es poder utilizar mi conocimiento y transmitirlo a la ciudadanía con el fin de ayudar, de apoyar, de contribuir, ¿no? Aunque sea con un granito de arena. Y ya si eso logra contribuir o llega a tener un impacto positivo, yo feliz. Andar con los reflectores encima, yo soy más bajo perfil. Siempre he sido mejor detrás de cámaras que frente a Sí, cámaras. suele Por pasar. eso O sí, sea que totalmente. la idea original de hacer un documental o una serie documental sobre Álvaro Uribe surgió de ti. Prácticamente, sí, pues viene de otras personas. Es que, a ver, la serie no solamente es que venga de uno o de dos, sino más bien es un esfuerzo colectivo de varias personas que estaban hartos de que la narrativa que hegemónica era la única que podía Ujú. hablar, por así decirlo. Es decir, Uribe era un dios, Uribe era el mejor político, casi que el papá, ¿no? El papá bueno, pero realmente por detrás era un padre malvado, maltratador, abusador, Mm. y los medios así lo ponían. Entonces, no es que haya salido solamente de mí, sino es que yo, a través de un bagaje de mis experiencias en otros países, con otros documentales, es como yo llego a contribuir a Colombia. Y de ahí se va creando un equipo, entre ellos está pues Daniel Mendoza y otras dos personas que pues no las voy a mencionar también por seguridad, ¿no? Porque ellos tampoco quisieron Claro. nunca mostrarse y tienen todo Pero el yo derecho. tengo entendido que tú la idea se la propusiste primero a Gonzalo Guillén, ¿no? A la Nueva Prensa. Sí, Gonzalo Guillén era al inicio
la persona en la que pensamos, Mm. y Gonzalo fue el que nos canaliza con Daniel, y ya con Daniel empezamos a construir todo lo que ahora conocemos como Con Matarife, Daniel ya fue ¿no? alquimia, ¿no? De ahí en adelante. Sí, con Daniel ya fue prácticamente construirlo desde cero, ¿no? Mm. Incluso cuando llegamos con Guillén, no teníamos el nombre ni siquiera del proyecto ni nada. Es Daniel el que decide o que sugiere ponerle Matarife Mm. en honor a su maestro, Gonzalo Guillén. Es un reportaje que sacó, de hecho yo lo pongo en el primer capítulo, un Mm. reportaje periodístico que hizo Guillén, refiriéndose al Matarife, y de ahí nace el proyecto, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, pero luego pues toda sí, esa yo estética de la serie, lo de los hilos, todo eso, eso también viene adaptado un poquito de tu anterior documental, ¿no? El del robo. sí, claro. Sí, de hecho, en la segunda temporada, ya cuando Daniel decide desmentir, por así decir, algunos datos, como Jack Nielsen, que era el director, que soy yo, o Tu Emma seudónimo. Thompson, que también era yo. Sí, por temas de seguridad, Daniel menciona en un capítulo que se llama La verdad de las mentiras. Eh, yo debo aclarar que sí, todos los guiones y la investigación a partir de la primera, segunda y tercera temporada sí son de Daniel, obviamente. Todo eso él salió de su cerebro. Pero sí, toda la dirección, todos los hilos rojos, toda la estética, la misma Mm. narrativa, eso sí viene de acá, sí Tú viene de le mí. pones toda la parte cinematográfica, ¿no? Porque es una serie digital muy, muy cinematográfica. Sí, y también como el método de explicarlo con fotos, Ujú. esa forma como didáctica a través de un recurso que se ha usado toda la vida, Sí. los hilos rojos para unir cabos sueltos. Eso viene de la experiencia del documental Robo, que fue el documental que hice en Bolivia 2 años antes de Matarife, que lo que hice fue crear una red de poder, que así le llamé, que estaba compuesto por 3 núcleos, Ujú. que era, me acuerdo mucho de eso porque fue todo un reto en Bolivia, cómo, cómo poderle contar a las personas de manera sencilla eh, Una trama. una trama, ¿no? Y entonces lo que hice fue construir 3 núcleos. Era los empresarios, los políticos y la religión. Y alrededor de estos 3 núcleos, que eran los 3 grandes poderes, que el cuarto serían los medios de comunicación, fui construyendo como los anillos, por así Sí. decirlo, de adentro hacia afuera de cada núcleo, y que además los 3 núcleos estaban unidos. De ahí es donde yo llego a Colombia con Matarife y construyo esa gran pared que ustedes Ujú. ven con todos estos personajes, que es esa red de poder que yo traigo desde Bolivia, como la metodología de Claro. construcción, ¿no? Ujú. Oye, César, pero ¿qué pasa? Que a ti te pasaba como a mí que tu abuelita te ponía con hilos así con las manos para que le ayudaras a la costura. A mí mi abuela me ponía con las dos manos Ah, así y mientras ella a veces cosía y cosas me ponía a mí con los con la hilos. lana a veces. Y Fíjate entonces que yo cuando vi sí. eso dije, uy, a este lo puso la abuelita también a ayudar con los hilos de chiquito. No, mi mamá, pero es que sabes que ahorita que me lo pones así, me llegó un recuerdo de la infancia, y es que a mi madre le gustaba los fines de semana coser, era como Mm. su terapia. Y a mí me gusta, no lo hago, pero sí también me da satisfacción estar cosiendo, Sí. ajá, y crear como patrones, ¿no? Entonces sí me acuerdo mucho de eso, de coser. Igual de ahí viene, ¿no? Esa experiencia desde la Sí. infancia con la familia. Eso te da hasta material para un nuevo documental sobre la importancia de la costura. Fíjate, yo soy médico, yo opero, y el utilizar hilos, el hacer costura, que hoy en día lo hacemos incluso con láseres, muchas de las cosas, pero el hecho de tener que hacer mecánicamente una costura es algo que es muy ancestral. Yo creo Mm, que
con el desarrollo del vestido, de las pieles, cuando apareció eso de la costura, y es algo que nos ata, ¿no? Y los hilos y el hecho de que aparezcan las telas y las texturas, todo eso yo creo que tiene una simbología que hace muy potente que cuando tú ves en una pared una serie de fotografías de gente y estás buscando relaciones entre ellas, sea toda esa laboriosidad del hilo que los conecta, de la persona que estudia, te mete mucho en la trama. A mí me gustó muchísimo eso y no sabía que lo has utilizado en tu primer documental porque yo no te conocía. Pero bueno, antes de la entrevista te pedí que si podíamos poner tu documental a continuación de esta charla, ese primer documental que yo creo que a la gente le va a encantar. Adelántanos un poquito de qué se tratan, dos frasecitas para que la gente después se quede y lo vea. El documental trata de un periodo nefasto de Bolivia que fue réplica de modelo económico, político y social en toda la región, que es el neoliberalismo. Entonces, como Matarife, con nombres y apellidos, voy desentrañando una gran red de corrupción que hizo que ese país, el país de Bolivia, terminara en la peor crisis humana y económica de toda su historia, ¿no? Privatizaron hasta el agua, ¿no? Y de hecho ahí lo trato. La Primera Guerra, fíjate, eso es bien cabrón, porque yo siempre lo transmito aquí a los mexicanos porque estamos pasando por algo similar. La primera guerra del agua registrada en la historia, por lo menos reciente de la humanidad, fue en Bolivia Mm. y se llamó la Guerra del Agua, que precisamente fue una guerra entre los ciudadanos y el gobierno, que permitió que unas empresas extranjeras de Estados Unidos privatizaran no solamente el agua de los pozos, sino incluso el agua de la lluvia. O El sea, agua, la lluvia. imagínate eso. Era prohibido tener agua de la lluvia O sea, porque sí. se la cobraban. Sí, sí, aquí en España hace un tiempo un impuesto al sol para que la gente también tuviera que pagar impuestos por la energía solar. Imagínate qué Increíble, locura. ¿no? Hay quienes se quieren creer dueños de las nubes, del sol, de las estrellas, del viento, de todo, ¿no? Claro, de la misma vida, ¿no? En general. Ujú. Y es que el neoliberalismo precisamente es un sistema que privatiza, pero devasta. O sea, su intención principal realmente, ya viéndolo desde este lado, es devastar, Mm. es acabar con todo, ¿no? Realmente Sí, no está hecho para el progreso, sino todo lo contrario. y Es lo para peor de todo es destruir. que no solo acaba con lo material, con la naturaleza, con las cosas, con los alimentos, con los recursos, también acaba con las ideologías, porque yo lo hablaba con Atilio Borón hace una semana aquí, gran intelectual argentino, y nos decía, el neoliberalismo despolitizó a la gente, que la Así sumió es. en la depresión, le robó la esperanza. Eso que estamos haciendo ahora con el progresismo es volver otra vez a reengancharnos a la esperanza, ¿no? Eso es increíble porque precisamente el neoliberalismo se implementó a través de un manual que lo que buscaba entre uno de sus primeros eh, apartados o números era borrar la memoria, Mm. porque borrando la memoria, de esa forma tú puedes neocolonizar, ¿no? A los países y a las culturas. Entonces, ese es uno de los primeros pasos para poder entonces borrar tu historia y de esa manera ellos implementar una nueva narrativa o una nueva historia, por así decirlo, y así poder justificar el por qué vale la pena privatizar, ¿no? Entonces, Mm. eso que lo mencionas, para mí es muy importante porque, hermano, todo lo que yo hago siempre está enfocado a la recuperación de la memoria histórica. Siempre ese es como mi meta en la vida, como mi trabajo en esta parte de mi vida. Es hacerles recordar a las personas de lo que ocurrió para que no pueda volver a ocurrir, principalmente Claro. los hechos nefastos, ¿no? Como el neoliberalismo, como toda la capitalización, la privatización. Es bien, bien importante recordar a la gente. Por eso Matarife, como lo mencionabas hace un momento, eh, eran capítulos muy cortos. Yo llegué con esa idea.
Matarife tienen que ser cápsulas para la memoria. Y la Exacto. única forma de lograrlo era con capítulos muy cortitos. Para viralizarlo, ¿no? Exactamente. Porque la memoria Mm, es muy corta y es precisamente a esos modelos neoliberales que claro. te borran de tajo, ¿no? Para que no puedas como organizar tu pensamiento y poder como entender qué está pasando. Sí, eso está cañón, eso está muy, 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 muy loco. Y todo mi Y trabajo va sabes enfocado. qué, es que también hemos servido en Latinoamérica como campo de experimento total para el neoliberalismo, porque todo esto empezó, acuérdate, la escuela de Chicago, Milton Friedman, todos estos negocios que tumbaron a Allende, que implantaron el neoliberalismo, el modelo neoliberal salvaje con la dictadura de Pinochet en Chile, pues precisamente fue el inicio del fin de un estilo de vida, el crecimiento de las desigualdades, todos estos movimientos que hemos tenido en los siguientes años de dictaduras, oleadas de izquierda, oleadas de derecha, pero siempre creando desigualdad, siempre en base a un modelo económico, aunque llegara luego la izquierda a gobernar de todas formas, el sistema establecido ya seguía creando desigualdad a pesar de todas las políticas sociales que se intentaran, ¿no? Una cosa muy malvada. Yo creo que fue un experimento realmente malvado en la humanidad y afortunadamente nuestros países se están despertando. ¿Tú qué futuro le ves a las políticas estas neoliberales de la derecha que intentan nuevamente retomarse América Latina? Pues mira, hay algo que tiene la derecha y que es muy preocupante, pero que así siempre se ha mostrado durante toda su vida, y es que la derecha tiene la capacidad de reenrutarse. Es decir, solita vuelve otra vez a agarrar su camino. Es decir, tú la puedes empujar, hacer a un lado, pero solita va a regresar otra vez y continuar su camino. Es decir, el modelo neoliberal llegó y es muy difícil quitarlo ya. Aunque lleguen nuevos gobiernos, aunque lleguen nuevas políticas sociales, acabar con el modelo neoliberal es muy, muy difícil. Yo no sé si realmente logremos quitar ese modelo, porque el modelo tiene la capacidad, el modelo neoliberal, la capacidad de ir mutando e Sí. irse transformando de otras maneras, ¿no? Lo que me parece que está haciendo en el caso de Colombia y México es que tanto Andrés Manuel como Gustavo Petro no es llegar y vamos a acabar con el modelo neoliberal, ¿no? Sino vamos a Mm. buscar lo poco que pueda tener bueno para sus modelos de nación a implementar estos modelos sociales que están desarrollando en estos dos países. Pero pues es que se transforma de mil y unas maneras, es un monstruo Sí. de mil cabezas, hermano, el modelo neoliberal, que llegó y nos devastó por completo. Pero ahí Es- sale gente como tú. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que el poder mediático es el campo de batalla más importante que tiene en este momento la política, el poner relato. Yo creo que es una cosa que la ultraderecha siempre nos lleva una ventaja grande, dominar ese relato en base porque los grandes medios de comunicación son suyos, entonces pone relato, pero no nos da la oportunidad de vencerlos el que sigamos pensando. eh, el ejemplo es claro. Creo que una serie documental, por ejemplo, Matarife, puede hacer mucha más incidencia en imponer un relato, abrir unos espacios intelectuales y unas esperanzas y movilizar a una población que grandes debates en un congreso o que todas Totalmente. las discusiones políticas que podamos tener que no llevan a ninguna parte, porque precisamente esa serie, esos productos audiovisuales nos abren una ventana de imponer una verdad que no se ha contado desde una óptica que no se ha contado. Y en esa memoria colectiva va entrando esa verdad, porque hasta entonces había estado dominada por la derecha, pero cuando tú tienes un relato como Matarife, dentro de la memoria colectiva va entrando ese otro relato. Y entonces cuando las lógicas de la transformación, del progresismo, pueden tener una oportunidad. Pero hasta entonces nos hemos dejado imponer el relato que nos han querido poner los medios hegemónicos y el relato hegemónico que nos han puesto, pues ¿quién lo ponen? Los dueños de los grandes capitales,
los dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces, Ujú. esa labor heroica de una serie documental y que tenga un éxito como el de Matarife, yo creo que es un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer los ciudadanos para poder imponer un relato, hacer iniciativas ciudadanas, periodismo ciudadano. Cada uno que tenga un teléfono tiene la oportunidad de ser un reportero. O sea, fíjate, este canal que tengo yo soy un ciudadano, yo ni siquiera soy periodista ni soy nada, y yo aquí estoy hablando y hay una cantidad de gente que espero que esté oyendo y que replique estos contenidos. Van a ver un documental tuyo que lo das de gratis en unos minutos. O sea, todo Sí, esto es una cadena de información que impone un relato y que hace una pedagogía. ¿Y cómo hace la gente que nos está viendo para ser parte de toda esta transformación social? Compartir, que esa semilla vuele, que se desperdigue, que corten las partes que les llaman la atención en pequeños vídeos o audios de WhatsApp. Entonces, ese imponer ese relato que has hecho tú, también creo que fue importante durante la campaña de Petro, porque tú aparte dirigiste la parte audiovisual de la campaña de Petro, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. claro, eso es muy interesante, pero antes de entrar a eso, quiero como dar una reflexión de lo que dices. La comunicación de política y la comunicación en general por parte de la derecha es una serie de códigos que sí se han logrado implementar de manera adecuada, basándose en las generaciones en los rangos de edad, ¿no? La izquierda tuvo durante mucho tiempo serias dificultades para poder entender eso. Yo aprendí de la derecha, fíjate, eso que tú comentas, Claro. yo aprendí de ellos y se las quise regresar con su propia medicina. Yo me di cuenta de eso porque vengo de una generación que precisamente entendió que la comunicación política era necesaria para poder, eh, pues poder concientizar a las nuevas generaciones, pero lo hacíamos de una manera incorrecta. Era una comunicación muy acartonada, con las Mm, banderitas rojas, con el mensaje castrochavista, como quieren siempre implementar, ¿no? Los de la derecha. Y yo y otros grupos de jóvenes decidimos regresarles esa metodología. Y es por eso que yo empecé a desarrollar ese tipo de productos como el Robo, que es el que vamos a ver en un momento, sí. o como Matarife, la implementación adecuada de una buena imagen, de una buena iluminación, de una música adecuada, con formatos cortos para redes sociales, y de esa manera pudimos nosotros irrumpir en el relato que ya estaba impuesto, ¿no? Claro. Entonces, esa fue como un aprendizaje que yo fui adquiriendo durante todos esos años de mis viajes por América Latina. Yo tuve que salir de México para darme cuenta de eso, porque acá en México también estábamos súper, eh, Acartonado. pero cañón, ¿no? Y la dominaba pues Televisa y TV Azteca, ¿no? Que eran eran los que irrumpían y los que siempre nos daban una narrativa y esa es la que se quedaba. Ahora, regresando a la pregunta con el tema de Gustavo Petro, sí, yo llegué en el 2018, antes de llegar a eso, para que haya un contexto, en el 2018 yo llegué a Colombia como voluntario de la campaña de Gustavo. Yo estaba aparte, no estaba en la campaña como tal, pero estaba yo apoyando con estos grupos de jóvenes que en esa época se llamaban Jóvenes con Petro. Entonces yo llegué con ellos y empezamos a implementar eh, algunos clips, algunos videos, empezamos a meternos muy de lleno en las redes sociales. En esa época, la campaña de Gustavo Petro no entendía que las redes sociales eran el instrumento de difusión adecuada para los públicos que Sí, lo buscaban. recuerdo, hermano, qué sufrimiento, Sí, sí. y ellos no lo entendían porque precisamente ellos estaban acartonados, ellos buscaban la televisión, ellos Bueno, no te buscaban. creas que lo entienden todavía del todo. La Pero fíjate, comunicación del gobierno ha mejorado, pero le queda mucho, muchísimo, y hemos mucho, perdido un año en eso. pero cañón. Por eso, ahorita que lo mencionas, te voy a mencionar lo que estoy haciendo acá en México y que seguramente ya lo sabes por ahí. Entonces, ese grupo de jóvenes a los que yo me uní en el 2018
Es el grupo de jóvenes que entraron al equipo de comunicación de estas elecciones pasadas. Ahora sí, ya les hicieron caso, ya les dijeron, listo, pues hagan la campaña en redes sociales, utilicemos TikTok, utilicemos Instagram, pues las redes sociales, ¿no? Cosa que inició en el 2018. Y ahí es donde me invitan estos grupos de jóvenes que ya me conocían y que además ya sabían que yo había hecho la serie en Matarife, a ser el coordinador general del área audiovisual. Todos los videos, todas las fotos que se vieron en la campaña venían desde mi área en la que yo fui el director. Colombia, luchando por la vida, tu pueblo, el cambio llegó, que pactó el pueblo lo soñó, tu historia. Colombia despiertó y avanza sin miedo, ¡Que viva Colombia! pues el amor es la salida. Petro, mi presidente, Cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene. es el pacto, promesa de unidad, Petro, tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene. ya llega el cambio por la vida. Hoy en nuestras manos está el cambio. Ya podemos ver el nuevo amanecer de una tierra unida que progresa. Una transformación segura y real. Cuidando los bolsillos de las familias, más libertades y derechos para los que emprenden con fuerza y humildad. Cambiando la contaminación por energía limpia. Dejar de lastimar las entrañas de la selva. Amando nuestra diversidad bendita. Cambiando ruinas por vida. Odio por amor, miedo por alegría. Vivir sabroso con el corazón. Con Francia Márquez, guerrera de amor. Recoger lo que sembramos millones de colombianos. Petro, mi presidente. Cuando el cambio será real, Lo bueno ya se viene. es el pacto, promesa de unidad. Petro, tu presidente. Colombia empieza a cambiar, Lo bueno ya se viene. ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz. Petro, mi presidente. Cuando el cambio será real, Lo bueno ya se viene. es el pacto, promesa de unidad. Petro, tu presidente. Colombia empieza a cambiar, Lo bueno ya se viene. ya llega el cambio por la vida. ¿No? Entonces creé dos grupos, el grupo Burbuja, que sí le llamamos, que era el equipo guerrero que se iba todos los días con Gustavo al territorio, y eran los que nos mandaban todas las fotos y los videos, y el equipo in-house, que es el que estaba en las oficinas, y ese equipo era el que recibía todos los contenidos, y yo daba una línea basándome en una estrategia general, que es la que nos daban desde arriba, desde la campaña, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo entré fuerte el año pasado en Colombia. Y Matarife, yo le pedí en ese momento a Mendoza que diseñara los guiones basándonos en la coyuntura del periodo electoral. De la campaña. De hecho, si tú te das cuenta, por ejemplo, Matarife, la primera temporada es la más exitosa y para mí la más importante de las tres, porque es la que irrumpe, es la que maneja videos cortos, es la que por primera vez entra a contradecir lo que los medios decían sobre Uribe, sobre los falsos positivos. Es decir, ya se mencionaba, pero nosotros lo que hicimos fue como sintetizar y ordenarla. Pero es que ustedes, temporada, perdona que te interrumpa, ustedes también la sacaron del estadio con la campaña de expectativa que hicieron. Eso fue muy brillante. Hicieron una campaña de expectativa brutal y los primeros capítulos los veían en tiempo récord millones de personas. claro. Eso fue irrepetible, sí. Sí, el modelo de campaña, de publicidad o promoción,
es bandera para América Latina, porque de ahí se ha replicado ya el modelo en otros proyectos. Yo lo he visto en Chile, en Argentina y acá en México. Yo lo estoy reintegrando otra vez y lo estoy como modificando acá en México para un proyecto que estoy por hacer. Espurio, Pero ¿no? espurio, claro, ¿Qué espurio, va a ser como espurio. una especie de Matarife para México? Algo así por ahí dicen algunos compañeros que yo ya hago cine de autor, porque todos los proyectos que yo hago tienen como ciertos elementos muy característicos míos. Lo de la voz en off, con una Mm. investigador que te va como desentrañando, una música que te va marcando los tiempos, el timing, las atmósferas, la fotografía bien cuidada, ¿no? El archivo histórico. En este caso ya no usaré hilos rojos, ahora voy a usar el tarot. Ay, qué bueno. El tarot. Sí. El tarot, el tarot como arquetipos. Sí. Entonces, cada arcano mayor y menor, pero principalmente los mayores, que son los más arquetípicos, son los que van a ir como volteando al arcano mayor y después vuelve a regresarse y se muestra quién es el arcano mayor, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. El diablo, que es uno de los arcanos más poderosos del tarot. Mm. El arcano del diablo va a estar enfocado a un político mexicano que se llama Carlos Salinas de Gortari, que es Uy. el político más poderoso que hemos tenido, yo creo, en mucho tiempo, El Uribe de pero México, ¿qué? pues yo creo que es más maquiavélico y más poderoso que el Uribe. O sea, me parece que el Uribe mexicano es Felipe Calderón, pero el que está detrás de todo eso, como el personaje supremo, es Carlos Salinas de Gortari. Él Oye, ¿y es dónde, realmente... dónde te vas a esconder cuando empieces la serie? Porque por lo que me estás contando, tú no haces cine político, tú haces cine de asilado. El asilado eres tú porque te vas a tener que, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, me Va a ser la toca. misma historia. Me imagino que va a ser la historia, vas a contar la historia del narco y las relaciones Colombia-México. Te vas a meter otra vez en la dinámica de Matarife, pero en Sí. tu propio país. ¿No te da respeto, no te da miedo eso? Em, sí y no. Te voy a decir por qué. Em, y eso ha sido gracias a las experiencias que he tenido con los demás proyectos, como Matarife o El Robo. Y es que con El Robo, por ejemplo, fui muy atacado, obviamente, pues por las oligarquías bolivianas Mm. y por las oligarquías españolas, porque yo los involucraba, pero de una manera no tan frontal, es decir, muy objetiva, sin adjetivos, siempre mostrando que lo que yo decía en el documental estaba comprobado con documentos, con testimonios, con entrevistas, con investigaciones. Entonces sí fui atacado, pero no fui amenazado, porque Mm. era algo que se demostraba. Matarife tuvo algo que sí impactó, pero que también tuvo una respuesta muy negativa. El tema de las amenazas, la Mm. persecución, etcétera, y es porque también los guiones de Daniel y él mismo, por su naturaleza, utilizaba muchos adjetivos. Él sí se le aventaba de frente a la yugular a Uribe o a todos estos personajes que había que hacerlo, pero eso también pues era como, ellos se sentían ya más como un tema muy personal, ¿no? Que tú los atacabas y los ¿Pero eso lo insultabas. hacía él de motu propio o tú se lo marcabas como director de la No, serie porque él fue, estaba fue, era, fue de haciendo él. una actuación? Era de él, eso sí es muy de él, tanto en los No, sí, ya lo guiones sé, como porque en estos su días que está personalidad. haciendo campaña para el Consejo de Bogotá en los discursos, tiene esa misma vehemencia y ese mismo desafiar al Tren de Aragua, al Clan del Golfo, a los concejales del Centro Democrático, etcétera. Yo no sé si eso le vaya a granjear muchos favores políticos, pero lo veo complicado. Encima ahora le está intentando entrar al Consejo de Bogotá, lo han puesto por allá en el puesto 2, es muy poco probable. Y sería una pena porque una persona que tiene el poder de convocatoria de Daniel tiene casi 1 millón de suscriptores en YouTube. Si fuera en una lista abierta, sacaría la votación de sobra para cualquier cargo público y en este caso se va a quedar por fuera muy, muy posiblemente. Sí, ahora hay una moneda en el aire, ¿no? Mm. Aunque yo también hablaba con algunos compañeros de allá en Colombia
y hablábamos sobre ese tema de las listas, principalmente en Bogotá, que es una de las ciudades que más nos importa. Sí hay posibilidades, de que quede Daniel. Yo soy más negativo, siempre, yo soy como mucho más negativo que los demás compañeros, y yo también opinaba lo mismo que tú. Yo siempre digo, no creo que lleguemos ni a 10 concejales en Bogotá, ¿no? Es que hay un problema, es que estas elecciones para la alcaldía y al Consejo de Bogotá se han convertido prácticamente en un referéndum para Petro, porque al ser listas cerradas y todo eso, y eso es un problema porque el resultado va a depender mucho de la favorabilidad y de la popularidad que tenga Petro las 2 semanas anteriores a la votación, ¿no? Ese es un problema muy berraco. Muy coyuntural, que la coyuntura te puede cambiar todo de última hora. Tú puedes ir puedes ir volando, estar arriba en las encuestas, y de pronto si te dan un sablazo, te meten ahí una nota que puede influir en el pensamiento del votante, puede ser contraproducente. Pero en esas encuestas también las inflan, y esas encuestas lo que hacen es generar tendencias y las diseñan a propósito, son manipuladas. Yo no me creo esas tendencias. Ahora, por ejemplo, están en la alcaldía de Bogotá, están inflando muchísimo a Galán y desinflando a Lara, ¿sabes? Para una segunda vuelta aplastar a Bolívar, y Lara es un tipo mucho más funcional al uribismo, por ejemplo, al neoliberalismo. Entonces, esas manipulaciones ya las ves de entrada. Están todos preparándose para, en el caso hipotético de que Gustavo Bolívar pase a segunda vuelta, son todos unidos contra Bolívar. Entonces, la única oportunidad que realmente tenemos ahí es de ganar en primera vuelta por goleada, como ganamos las presidenciales. No fue por goleada, fue por los pelos, pero si contamos el fraude que se hizo, yo estoy seguro que fue una goleada. Pero claro, por supuesto. Pero fíjate, en Ecuador ahorita y las elecciones pasadas está ocurriendo algo similar, hablando sobre el tema de las encuestas, pero también de la coyuntura, que permite que te puedas caer de manera contundente. Luisa, que es la candidata de Correa, era la que estaba, pero hasta arriba, por una diferencia de más de 20 puntos. Pasa lo del asesinato del candidato presidencial y Luisa se va en pique. Aún así ella no había tenido nada que ver. La prensa y los demás y los otros actores políticos aprovecharon esa coyuntura para querer culpar y hacerle creer a las personas que había sido Correa el que lo mandó matar. Imagínate eso. Y eso hizo que Luisa se fuera a segunda vuelta. Entonces ahorita Ecuador otra vez está peligrando la posibilidad de no regresar, que el correísmo no regrese, ¿no? Nos puede pasar algo similar con la alcaldía de Bogotá, que con estas encuestas, pero con una estrategia de comunicación o buscando algún escándalo, pudieran hacer que eso haga que Bolívar no tenga las posibilidades de ganar. Yo creo que Bolívar, en este momento, él estaría ganando en primera vuelta, pero las encuestas manipuladas, los medios de comunicación, no se lo van a permitir. Claro. Y es que además tiene que ganar por goleada, porque tiene que sacarle más de 10 puntos al segundo, creo que son más de 30%, 40%. No, son unas cifras muy, muy bárbaras, ¿no? Que no son imposibles, porque si tú te pones a ver la cantidad de gente que vive en Bogotá en los sectores populares que no vota es impresionante. Yo creo que Bolívar debería estar saliendo a la calle muchísimo por todos esos sectores populares y haciendo una campaña realmente recogiendo, por ejemplo, lo que sembró Gustavo Bolívar. Esta semana entrevisté al presidente del Sindicato de Recicladores de Basura, y esta es toda una gente que realmente son pues personas que han sufrido terriblemente el clasismo, la desigualdad, la violencia. Y hay un sector muy grande de la población bogotana, de los 10 millones de personas que pertenecen a eso y que no votan. Entonces es un voto que yo creo que podría dar el milagrito ahí Bolívar si se pone las pilas y su equipo de comunicación es efectivo. Y él sigue comunicando como comunica porque él es un grandísimo comunicador. Él es una persona que coge el teléfono y desde el Congreso va radiando: estos hijuemadres están robando la plata, mire lo que está pasando, y millones de personas viéndolo. Si él se va a ir con un montaje cinematográfico a las calles, a perder tiempo con la luz, con el tiempo, con la que va a decir y todo eso, no va a conseguir esa cercanía que consiguió él, que ha hecho que él tenga más seguidores
como 10 veces más o 20 veces más que RTVC, que es el canal de televisión colombiano. Él solito, él es un canal de comunicación impresionante. Ojalá que lo ponga al servicio de esa campaña y crezca exponencialmente en estos 2 meses. ¿Tú crees que eso es posible o no? Pues mira, me parece que el equipo de comunicaciones no tiene, o sea, yo lo he notado y no hay un equipo de comunicaciones efectivo, pero Bolívar, él solo sí está haciendo su propia campaña de comunicación, como bien lo Mm. mencionas, y eso es bien valioso y bien importante porque ya para los tiempos en los que estamos, me parece que Bolívar se va a quedar con esa misma línea de comunicación que Mm. es él prácticamente transmitiendo, tomándose fotos, subiendo a sus redes sociales. Pero es que eso es muy potente, hermano. Yo le dije que fuera al sur de Bogotá, al centro de Bogotá. Hay youtubers bogotanos que viven en los sectores populares que tienen 200 y 300 mil seguidores. Ese es un Claro, voto cautivo y esas juventudes son muy apáticas. ¿Ah? Acuérdate que son poblaciones atropelladas por el neoliberalismo y el clasismo, entonces esos no votan, les importa un carajo y están viendo contenidos. Pero si el youtuber al que siguen asiduamente eh, los acerca a una candidatura, yo estoy seguro que muchísima gente votaría. sí, yo creo que Mm. Gustavo la tiene clara. De hecho, ayer andaba en Bolívar, en Ciudad Bolívar. Sí, sí, estuvo allá en Bolívar y Sí. intenta que se viera con los recicladores. Ojalá hayan podido Ujú. verse. Oye, ¿y tú sigues en contacto con Petro? Eh, Petro, Petro no es que te responda, ¿eh? Tú le escribes y te dejan visto. Así es, Gustavo. Pero él sabe dónde estoy. Él sabe muy bien dónde estoy, qué estoy haciendo. Él está enterado ya de la serie que estoy haciendo acá en México. Mm, Eh, Mi amigo, tengo un gran amigo, tal vez es mi mejor amigo ahora. Nos conocemos desde el 2018. Es el actual embajador de México en Colombia, de ujú. Colombia en México, perdón. Sí, Es Álvaro Moisés. sí, Y Álvaro tiene mucha relación, una comunicación directa con Gustavo. Y él fue el que le comunicó a Petro que yo estaba en México y que estaba haciendo la tarea desde acá para apoyar sí. precisamente a la comunicación en Colombia, ¿no? Sería paradójico que ahora que saques la serie Espurio, revelando todos los secretos del narcoparamilitarismo mexicano, tengamos que esconderte en Colombia. Me va a tocar, me va a tocar porque Colombia ya me ha refugiado, hermano. Colombia fue quien me cuidó, me protegió. Hablo de Colombia, no el gobierno de en esa época que era Duque, sino De su tus gente, amigos. el territorio. Mm. De Ecuador, yo me gané enemigo a Lazo Uy, no, ¿y eso por qué? y, y me gané enemigo a Lenin Moreno. Y Lenin Uy, Moreno fue el que casi que me saca de Ecuador. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo también en Ecuador una serie que no la sí, logré hacer, sobre las relaciones que tenía él con su familia y una red de corrupción que es la misma investigación que sacó Assange, Julian Assange, y por eso lo sacan de la embajada en Inglaterra y se lo llevan a una prisión ahí mismo en pero Londres. cuéntanos eso, ¿qué recibió Lenin Moreno a cambio de entregar a Juliana Sánchez? Pues mira, eh, él buscó con eso poderse blindar de que no lo metían preso, porque tanto la embajada de Estados Unidos y de Inglaterra, como siempre, eh, ya sabían de esa red de corrupción en la que estaba inmerso Lenin Claro. Moreno con su familia. Es que ellos ya vivían como reyes, literalmente. Mm, Se comportaban como reyes y vivían como reyes, la familia de Lenin Moreno. Y que es una locura porque él viene del correísmo, él viene del pueblo. sí, sí. Entonces él traicionó al pueblo, ¿no? Entonces cuando él se entera que Julian Assange ya estaba sacando por WikiLeaks todos estos documentos clasificados en donde desde la CIA y de la inteligencia de Mm, Inglaterra ponían a él y a su familia dentro de un gran entramado de corrupción. Eh, Él saca a Julian Assange, se los entrega a los gringos para que de esa manera los gringos o los ingleses no lo metieran preso o no lo extraditaran. Eso fue el trueque que hicieron. Te qué bajeza, perdonamos, hermano.
pero si nos das a Julian Assange. Y eso fue lo que pasó con A mí Julian me, Assange. a mí me ha enfadado mucho, hermano, que todos esos grandes periódicos del mundo que publicaban las investigaciones, bueno, las investigaciones no, porque es que Assange lo que hacía era pasarle a los grandes medios la información que le pasaban a él, las fuentes, y todos esos grandes medios alrededor del mundo las publicaban. Y luego toda esta gente se quedó en silencio prácticamente cuando cogen a Assange, lo pudren en la cárcel, lo entregan, se queda ahí en la embajada años y luego lo entregan miserablemente y está ahí envejeciéndose, enfermo, demenciándose. Están esperando que se muera, pero para mí es una de las personas más importantes en la historia del periodismo mundial. Él solito ha revelado Exactamente. más secretos de Estado, de corrupción, de crímenes de lesa humanidad que todos los demás periodistas del siglo XX juntos. Completamente. Y está en la cárcel Completamente. pudriéndose, hermano. Y nosotros aquí de brazos cruzados, ¿no? Completamente. Me acuerdo mucho, fue exactamente en ese periodo cuando sacan a Julián, lo secuestran literalmente, es cuando entran en crisis el gobierno de Lenín Moreno, Mm, cuando llegan los indígenas y toman la ciudad de Quito. mm, Esa ciudad se prendió, se puso en llamas, porque todo fue como un hecho tras hecho que generó una crisis muy fuerte, que incluso hicieron que Lenin Moreno saliera en helicóptero de Carandolet y se trasladara por una semana a Guayaquil, que es mm, donde está toda la sede de la oligarquía ecuatoriana, donde protegen a todos a estos personajes, sí. donde viene Lazo, vienen todos ellos. Cuando pasa eso, Lenin Moreno amenaza en televisión pública que un grupo de extranjeros eran los que estaban detrás de estas revueltas, ¿no? Sociales. Y la narrativa era prácticamente que cualquier extranjero que estuviera del lado del correísmo en Ecuador tenía que ser puesto a disposición de las autoridades. Uy, ahí estabas tú. Ahí estaba yo. De hecho, me mandaron una fotografía. Yo estaba apoyando mucho a la actual gobernadora de Pichincha, Paola Pavón. Sí. Yo la estaba asesorando en la comunicación en esa época. Y mi tarea era agarrar la investigación, Julián, y hacerlo un documental, ¿no? Mm, Cuando obviamente pues hay muchos infiltrados, mandan esa información al gobierno y me manda un chico que era parte del equipo de comunicación de la gobernación de Pichincha, sí. una fotografía donde estoy yo grabando a Virgilio Hernández, que es uno de los dirigentes del correísmo de los más parados en Ecuador. Y entonces yo le digo al compa, oye, esa foto está muy chévere. Pero dice, pues ni tan chévere porque esa foto me la mandó inteligencia. Uy. Y entonces me decía, te tienes que cuidar porque andan sobre ti. Y entonces, pues sí, yo me daba cuenta que yo no me, yo estaba muy distraído, pues confiándome que todo estaba bien. Cuando me mandan esa fotografía y me avisan que es inteligencia, yo a los días me doy cuenta que había estado siendo seguido por personas muy sospechosas Mm, durante días. Entonces eran las mismas personas paradas afuera de mi apartamento, eran las mismas personas que yo me encontraba en el comedor público, en un mercado. no, no, no. Entonces era un seguimiento del Estado. Inteligencia Mm, me estaba siguiendo, me estaban perfilando. mm, Entonces era evidente que iban sobre mí, ¿no? Que me querían hacer pues algún falso positivo judicial, ¿no? claro. Y decido, junto con otra compañera que era de militante de Podemos, que también Mm, estaba asesorando a Paola, ella al día siguiente, después de que nos pasen la fotografía, ella me parece que le dan una información de que ya estaban yendo por ella y ella decide salirse en un taxi, agarrar un primer vuelo y viajar a Madrid. Y claro. ella se tuvo que ir. Y yo me tuve que refugiar en casa de un amigo por una semana, en lo que bajaban todas las revueltas en Quito, y me fui en taxi hasta la frontera con Colombia. Y ahí en Ipiales me refugió una querida amiga mía, que fue la que me trasladó a Pasto y de ahí viajé hacia Bogotá y No, ahí nació. ¿cómo estarías de asustado para refugiarte en Colombia? Imagínate,
Sí, no, yo también, es lo mismo que decía mi amiga, Andrea se llama, me decía, es que qué paradójico es que Colombia, siendo tan peligroso, sea el que te está protegiendo, ¿no? Sí. De todo Bueno, pero esto. sabes que, hermano, es que Colombia está lleno de gente buena. Mucha gente buena. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que ahora, después de esta entrevista, te va a querer mucho, te va a cuidar mucho cuando estés en Colombia, porque la serie Matarife nos ha abierto los ojos a muchos. Tenemos que cuidar a todos los periodistas, a todos los documentalistas, a todos los líderes sociales, a toda la gente que hasta ahora han asesinado en nuestro país, la tenemos que cuidar, porque Claro, es importante. nos han puesto la mordaza en la boca. No solamente es el asesinato, sino el memoricidio luego de toda esta gente, ¿no? Mm. ¿Tú crees que Julian Assange va a morir en prisión? ¿Tú crees que no vamos a ser capaces todos en movimientos ciudadanos independientes? Porque fíjate que hasta López Obrador ha sido muy vehemente en la defensa de Julian Assange. ¿Tú Ujú. crees que él va a morir en la cárcel? Pues hay una alta probabilidad de que eso ocurra, porque es que hasta que no haya un cambio en la política norteamericana, eso Mm. no va a cambiar, ¿no? O sea, Y eso no con- cambia, hermano. Sean republicanos o que sean demócratas, quieren tapar todos sus crímenes de Estado y mantener su negocio de guerra. Entonces, a mí no me inspira ninguna confianza Biden ni ningún no, presidente demócrata. Yo creo que, fíjate, nosotros tenemos 7, 8 bases militares norteamericanas en nuestro territorio. sí, O sea, nosotros sí, tenemos la sí, mordacita bien puesta en la boca también. muy fuerte. La intervención de Estados Unidos en Colombia es tenaz. Sí, Oye, sí, César, ¿cuánto dura el golpe? el golpe Sí. en El, Colombia. docu- el, no, el robo, perdón, el robo, tu Ah, documental. el robo es un documental largometraje, dura 1 hora 20 minutos por ahí. Entonces vamos a ponerlo mañana porque yo quiero que Ujú. la gente vea masivamente esta entrevista que estamos haciendo. Bueno, esta charla. Y mañana vamos a poner el robo porque yo creo que eso es Ok. una cosa importantísima. Una cosa que a mí me parece muy loable es que un documentalista ponga sus contenidos gratis para el público para que tengan el efecto social que deben tener. Yo estoy cansado de encontrarme con documentalistas que no dejan liberar un documental si no se han ganado ya 40 premios. Tú te has ganado muchos premios y todos muy merecidos, pero no has pensado jamás en hacer plata con tus documentales porque los has hecho para denunciar cosas graves y ayudar a situaciones complejas. Y yo te agradezco mucho eso, te agradezco en nombre de todos los colombianos, todo lo que has hecho por nuestro país, el amor que le tienes a Colombia. Te abro las puertas siempre de palabras mayores para que cuando quieras vengas, sigamos hablando y para que analicemos tus documentales, porque el siguiente que queremos ver es Espurio. Espurio, eso es increíble. El 8 de septiembre se estrena, o sea, ya nada. ¿Y Y dónde se lo estrena, podemos, dónde lo podemos ver? ¿En qué plataforma o qué? ok, va a estar también gratuito, pero todo es gratis. Siempre, como lo que tú mencionas, yo no estoy de acuerdo con privatizar la información, Muy porque bien. eso es algo muy neoliberal, ¿no? Sí, Entonces, va a salir por los canales oficiales de Canal 14 en México y sí, de Espurio. Ya te pasaré los links. sí. Y va a salir en la televisión pública mexicana, en todos los canales. Uy, qué bueno. ¿Y Sí, cómo has conseguido eso? Debes tener alguien muy cerca de López Obrador para poder hacer eso. Impresionante. Eso es como si pasáramos en la televisión pública colombiana Matarife, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que la televisión pública en México sí está sí, sí, sí hay como ciertas cosas que no se pueden pasar y cosas que sí, ¿no? Mm, Por ejemplo, Matarife no se podría transmitir en televisión pública porque tiene contenido muy explícito y mm, además utiliza muchos adjetivos, ¿no? sí, Muchos adjetivos. Yo procuré con esta serie documental que se llama Espurio, cuidar mucho el lenguaje. sí, Es decir, sí ser muy directos, muy duros, sí hacer la crítica, sí denunciar, pero sin sí, utilizar adjetivos. El único adjetivo que tengo en la serie es el título, Espurio. De ahí en bien, fuera, todo es muy periodístico, muy periodístico, ¿no? Entonces no puedo mostrar, por ejemplo, sí puedo mostrar muertos, pero no los puedo mostrar
el rostro y todos cortados, ¿no? Como yo lo mostraba en Sí. Matarife. Yo en Matarife mostraba cuerpos con gusanos, Todo, ¿no? sí. O sea, mostraba tal y como pasaban. Acá sí tengo como ciertas restricciones, pero aún así la serie es muy fuerte y sí se mencionan a todos estos personajes públicos que siguen activos hoy en día y con nombre y apellido. Y su fotografía ahí se las muestro, ¿no? Usted es responsable de esto, usted es responsable del otro, ¿no? Entonces, Qué la bueno, serie hermano, qué bueno. se hace a través del SPR, que es el Sistema Público de Radiofonía del Estado Mexicano. Es como el RTBC de Colombia. Entonces, pero este es el mexicano. Ujú. El presidente de esto se llama Genaro Villamil, es un compañero militante Sí. comprometido con el proyecto de nación, que quiere mucho a Colombia, y la serie Espurio, precisamente se muestran a estos dos países cómo se fueron poco a poco relacionando hasta consolidarse los narcoestados. Mm. Cuando yo le propongo esto a Genaro Villamil, él entendiendo la situación en la que está Colombia con respecto a la comunicación, en la que no hemos logrado romper este ataque o este golpe blando en el que se encuentra actualmente Gustavo Petro, Sí. es porque la comunicación no ha sido efectiva. Y es una crítica que yo se lo hago a los compañeros y se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, porque son compañeros, pero la comunicación no ha sido efectiva y por eso nos están ganando en Colombia. Entonces, cuando yo se lo muestro a Genaro y le explico lo que está ocurriendo, él es el que me dice, hay que apoyar a Colombia, hay que apoyarlos desde César, dinos concretamente qué es lo que no están haciendo bien en comunicación y qué es lo que harías tú. Te lo agradezco no solo por tu experiencia, sino porque eres un director de culto, además tienes toda la credibilidad del mundo porque tus resultados te avalan, tus premios, tus galardones, pero aquí te van a escuchar por lo menos 1,5 millones, 2 millones de personas en los siguientes 20 días. Así que cuéntanos qué es lo que debería hacer en comunicación el presidente o los colombianos. Es muy sencillo, es entender la coyuntura, y responder casi que de inmediato, sin necesidad de tener grandes producciones, es responder de inmediato. Es decir, en México Andrés Manuel la tuvo clara. Todos los días a las 6 de la mañana, antes de que salga el primer periódico impreso o el primer medio de comunicación privado, él sale en las mañanas a informar, precisamente para evitar la desinformación de todos estos medios de comunicación. Entonces es el presidente que impone la agenda. Claro. Yo entiendo que Gustavo tiene otra naturaleza y no le gusta tener programas ni salir, ¿no? Frente a la cámara y desmentir a los medios. Él utiliza Twitter. Uy, pero cuando empieza a hablar no lo para nadie. Yo creo que también Eso, habría dura que horas y utilizar horas. eso. Es un Sería increíble. brillante orador. No, Brillantísimo. es maravilloso, Gustavo, Mm. en ese sentido. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos? Ok, si Gustavo no tiene tiempo para hacer una mañanera, todos los días tendríamos que estar saliendo con un programa hecho por los chicos y las compañeras y los compañeros Tú estás hablando de los compañeros de comunicación de de la comunicación, Casa de Nariño. de la Casa de Nariño, pero también de RTBC y de Sí, todos claro, los claro, medios claro. que tienen que estar apoyando al gobierno, ¿no? Ujú. Es un programa que todos los días temprano informe, precisamente para evitar esa desinformación y que no sea Gustavo Petro el que tenga que enfrentarse directamente a los medios, Claro. sino es a través de estos canales de difusión poder crear una estrategia comunicacional con un producto comunicacional corto, efectivo, que pueda desmentir todas estas grandes falacias que están provocando los medios, dirigidas directamente por las oligarquías colombianas y Claro. norteamericanas, ¿no? En otras palabras, crear relato, crear Exactamente. memoria colectiva y eso crea espacios progresistas. Eso Completamente. estoy totalmente de acuerdo contigo, tremenda falla. Y ahí ha estado muy en contra de que se implementen ese tipo de acciones. La personalidad, el hecho de que tengamos en Colombia ese culto a la personalidad, al líder, cuando realmente es un movimiento. No somos ninguno imprescindibles, seguimos todos un movimiento que quiere cambiar el país y deberíamos Claro. todos poder trabajar colectivamente. Yo sé que hay gente muy valiosa que se ha visto frustrada
en sus intentos de ayudar a la Colombia humana, al pacto histórico, y creo que es el momento de corregir el rumbo porque nos quedan 3 años de pesadilla con la extrema derecha bombardeando. Y 3 años ya es nada, o sea, no tenemos tanto Mm. tiempo ya. Si un año lo perdimos, ese año es irreparable. La comunicación no fue efectiva, no se logró contrarrestar toda esta desinformación. Entonces va a ser muy difícil poder salir librados de esta campaña de desprestigio que se le han montado a Gustavo, ¿no? Y el proyecto de Nación. Claro, y una Por eso es cosa, curio. Ajá. César, hay muchos youtubers que salen y reaccionan a lo que dice la oposición, a lo que dice la extrema derecha. Eso hay muchos youtubers que hacen eso, pero sin hacer pedagogía, y no es el presidente, y no son canales potentes. Entonces, son youtubers que intentan hacer lo que tú estás diciendo con el mejor de las intenciones, pero eso no viene del presidente. Entonces quedan como Sí, quedan aislados aislados. y Son no coge fuerza, no coge relato y no se impone agenda, ¿no? Por eso tiene que haber una agenda, se tiene que poner una agenda. Semana lo hace lo hace perfecto. Claro. La que pone la agenda en Colombia es Semana. Sí. Y es una locura que un medio amarillista sea el que ponga la agenda política en este país. Es Ya. una locura. Pero Una es que lo locura. que es una locura es que organice un debate y vayan allá al debate y que les invite una entrevista y vayan allá a Claro. una entrevista. Eso no lo han Claro. entendido. Eso no lo han entendido, No lo hermano. han entendido. No tienen Y por qué estar tampoco lo ha ahí. entendido la gente que sigue viendo las noticias, hablando de esta mujer, mencionándola, Exacto. porque todo eso le genera tráfico para allá. No, Dicho claro. por una persona que sabe esto como tú, yo creo que tomen apunte, gente, porque eso es un fallo tremendo. Ya dejemos de criticar a Polo Polo, a Cabal, a la Vicky, no sé qué tal. Ese no es tema de conversación. Hay que No. poner agenda, la agenda de los temas Exactamente. gordos. Dale un Completamente. mensajito a los colombianos de comunicación, que soy siempre yo el que regaña aquí, hermano. Sí, pues esa es, ¿no? Es el jalón de orejas, que se tienen que poner las pilas. Y es que algunos compañeros dicen, es que no hay presupuesto, es que no nos han dado. Pues no. Pongan a una persona frente a la cámara, hagan un guión con toda la desinformación que se ha hecho y contrarresten esa información. Y de esa manera podemos ser más efectivos. Es que no hay que hacer una gran producción, no hay No. que meter una iluminación, no hay que meter dron, nada. O sea, es una persona con gráficos animados, una buena musicalización y un guión. El guión tiene que ser contundente. Y de esa manera se puede contrarrestar y sacarlo por los canales oficiales. Y se puede lograr. Pero es cosa de que revolucionen, que no se queden en esa zona de confort de la que están acostumbrados. Entonces, esa es mi sugerencia, ¿no? Perfecto. Acá lo estamos haciendo con Andrés Manuel, pero también el SPR sacó un proyecto que se llama Infodemia. Infodemia lo que hace precisamente es con 2 personas frente a cámara con una pantalla verde, informa, dicen Genial. las cosas como deben de ser, ¿no? Y contrarresta la desinformación de los medios privados, ¿no? Claro. Tiene que ser así efectivo con cápsulas pequeñas, redes sociales y los medios aliados, ¿no? Y con eso podemos por lo menos contener un poco, porque nos queda muy poco tiempo ya. Realmente son 12 años de gobierno, porque el último año es pura elección. Allá empiezan desde un año Sí, antes las sí, elecciones realmente. sí. Entonces es muy poquito tiempo lo que tenemos. Pero si nos ponemos las pilas, si nos aliamos, si dejamos de responder a los medios privados como Semana, y en lugar de salir, que es que, Gustavo, no, yo no voy a defender a Gustavo, si Gustavo la hizo, que la pague. Pues no, compas, no es así. No es salir nada más a tirarle caca al presidente o a lo que está pasando con sus círculos cercanos, sino es ver realmente cómo es la situación, tener muy claro que todo lo que diga Semana y todos estos medios es para poder golpear, que siempre van a alterar la información, y entonces nosotros salir firmes con el proyecto, nunca creerle a estos medios y tener un criterio propio y defender el proyecto. Tampoco digo que sean unos amarrados o con una banda en los ojos, pero también es que mucha gente sale en falso, queriéndose ver como que no, es que si Petro la hizo, pues, y al final te das cuenta que fue un montaje, ¿no? Claro. Y ellos terminan siendo un culo. Entonces también es una Sí, crítica. pero el daño ya está hecho porque eso ha desmovilizado políticamente a muchísima gente y la ha puesto en contra. Completamente. Entonces, Una pues, cosa bueno, que yo quiero decir aquí a la gente que nos está oyendo, yo a veces tengo invitados aquí que no son del gusto del público. Antes de ayer tuve por aquí a la abogada de los mercenarios
colombianos que presuntamente asesinaron al presidente de Haití, quien también ha sido abogada de narcos y quien también ha sido abogada del mayor carcelero que ha tenido las FARC, y la gente se pone en contra inmediatamente de eso. Yo creo que es importante que la gente escuche, porque si a veces traes un personaje es precisamente para aportar verdad, para que la gente vea quién está en las cosas, qué piensan, qué hacen. No podemos estar simplemente oyendo como ovejas a las otras ovejas balando, porque entonces no escuchamos cuando viene el lobo. Entonces, yo les pido por favor a las personas que siguen este canal, que no piensen que todas las personas que vamos a entrevistar aquí o a invitar tienen que pensar igual. Aquí a veces invitamos a personas para descubrir situaciones y ustedes tienen que leer entre líneas. Otras veces invitamos a personas que no necesariamente comulgan con nuestras ideas, pero que nos están aportando un conocimiento clave para hacer avanzar una agenda progresista. Entonces, ese inciso lo hago porque los comentarios fueron devastadores para esta última invitada. Ni la defiendo ni la ataco. Yo la invité por esa razón concreta, porque es la abogada de esos casos tan importantes para el país. Entonces, ¿qué es mejor? No invitarla, no saber qué piensa, no saber cuál es la situación. Entonces, claro, no, es un ejercicio, digamos, de tolerancia, y es que los colombianos somos muy intolerantes y muy sectarios, hermano. En general, los latinoamericanos somos así, hermano. Es un ¿En México también? En México, sí, claro. Uf. En México te acaban, pero es como un bullying ahí tremendo por el hecho de pensar o ser un poco más neutrales o ser críticos. Ya, te hacen mierda. Es muy parecido en Colombia. Son muy parecidos los colombianos y los mexicanos. Pablo, fíjate que Espurio precisamente fue diseñado para eso, para apoyar a Colombia y que los mexicanos se enteren realmente de lo que pasó en Colombia, ¿no? Porque yo vengo también de una experiencia en Colombia. Yo estuve también, por lo menos los últimos 4 años, muy cercano a todos los fenómenos, los fenómenos sociales, ¿no? Sí. Entonces, para mí es muy importante que en México se conozca lo que pasó en Colombia y que nosotros en Colombia también podamos mandar esta información desde México a Colombia. Claro. Y que a la par, tanto en México como en Colombia, se transmita esta serie, porque es muy importante. Porque voy a acomodar, voy a ordenar toda la información que se ha perdido en las redes, como lo que hice con Matarife y como lo que hice con el robo, de estos vínculos entre los dos gobiernos, tanto mexicanos como colombianos, que consolidaron el narcoestados en estos dos países, ¿no? Y nuestros dos principales personajes de la serie son Álvaro Uribe Vélez y Felipe Calderón, que son nuestros dos Matarifes. Pues cuenta con nosotros para difundir, para hacer pedagogía, hermano. Para eso estamos. Muchas gracias, Pablo. Oye, César, te agradezco muchísimo tu tiempo. Voy a poner entonces tu documental mañana para que la gente, o pasado mañana para que la gente vea esta entrevista masivamente. Y estamos contigo. Muchísimas gracias por lo que haces. Viva México. Viva México, cabrones. Viva Colombia. Oye, Pablo, antes de que te me vayas, también me gustaría compartirte el teaser de la serie Espurio. Lo pasamos. Ya mismo. Cerramos el programa con el teaser. Ok, y igual también te voy a pasar los capítulos de la serie Espurio, Pablo. Muchas gracias. Gracias, lo pasamos por aquí también. Qué honor platicar contigo, hermano. Te tengo mucho admiración. Un honor para mí. Respeto. Ahí estamos. Hasta siempre, cuídate mucho. Hasta luego. En las sombras de la política. Una red de silencio se teje. México, Colombia, un solo secreto. Las voces del pasado no pueden ser silenciadas. Una serie documental que expone la verdad. Presidentes espurios. ¿Cuántos presidentes espurios hemos tenido? Espurio, el origen de la política del narco.